¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas, en este miércoles 15 de mayo. Qué bueno que nos acompaña en una nueva emisión de El Salvador Today. Al igual que todos, estamos a la expectativa porque en solo 2 semanas da inicio un nuevo gobierno en El Salvador, un cambio de gobierno que, como la mayoría, tiende a ser histórico debido a que va a implicar sin duda un cambio de rumbo en el manejo de la cosa pública en El Salvador, en diferentes tipos de políticas, y además porque electoralmente también ha marcado un hito. Entre esas preocupaciones que se despiertan, o tal vez la expectativa que se genera, por supuesto, es la situación en que quedan las principales carteras del Estado, y sin duda la más importante, una de las más importantes, es la cartera de educación, y queremos saber en qué condición queda tanto en temas de cumplir sus misiones cotidianas, además de los temas laborales que afectan a la educación y por ende al progreso del país. Para discutir eso precisamente hemos invitado hoy a nada más y nada menos que a Francisco Zelada, quien es primer secretario de conflictos de CIMEDUCO. Francisco, quiero agradecerle por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted por invitarnos. Un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana, especialmente a las enfermeras y a los enfermeros. Exacto, felicidades en su día. Por supuesto que también queremos agradecer a los amigos de Política Estéreo, Noticias Menoti y Bitácora SB, que están siempre acompañándonos en esta transmisión en vivo. Francisco, le reitero el agradecimiento por estar aquí, por supuesto, y tal vez lo primero que quisiera preguntarle, ¿no?, es si ante, digamos, ya la cercanía de la entrada del nuevo gobierno, del nuevo presidente, ¿ustedes ya han tenido algún acercamiento con el futuro mandatario Nayib Bukele? En efecto, como sindicatos de educación, aglutinados en la intergremial de trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Educación, hemos tenido ya la visita de algunos emisarios, ¿verdad?, del presidente electo, y también hemos sido invitados, ¿verdad?, a participar en diversas reuniones en donde ya se está como preparando las condiciones para que asuma la conducción del país a partir del 1 de junio el nuevo gobierno. ¿Y qué les han dicho en esas reuniones? ¿Ya llegaron a algún acuerdo? Y tal vez lo más importante, no sé si se han mostrado, tal vez no sea la mejor palabra, pero hostiles tal vez en algún grado, han llegado alguna propuesta que no les parece, o qué intereses han tenido. Bueno, por el momento lo que hemos percibido es apertura del nuevo gobierno, en el sentido de que ellos han tomado la iniciativa de tender puentes, y nosotros en efecto hemos visto con buenos ojos esa iniciativa, ya que en los gobiernos anteriores no ha ocurrido tal cosa. Tan es así que nosotros hemos estado como proponiendo digamos, alternativas de solución a los diferentes problemas que hoy tenemos, porque creemos que no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo. En ese sentido, sí aplaudimos la decisión del presidente electo en enviar a sus emisarios para que converse con nosotros y que también nosotros podamos ser escuchados a través de ellos, y que con los insumos que nosotros estamos como facilitando se pueda llegar a resolver los problemas, pero también a proponer cambios en el sistema educativo que en este momento está en una situación muy precaria. A ver, eso último que dice, creo yo que es de preocuparse, ¿no? Una de las banderas de los últimos 2 gobiernos, de los gobiernos del FMLN, pues ha sido la inversión social. Ha hablado de temas como el paquete escolar, la cobertura, la alimentación, que se da incluso en algunas escuelas. Desde su punto de vista, ¿por qué señala que la situación es precaria? Bueno, y es que en los últimos 10 años el sistema educativo público ha retrocedido en lugar de avanzar. Con el primer gobierno del FMLN, conducido por el señor Mauricio Funes Cartagena, por supuesto que nosotros nos llenamos de muchas expectativas, porque prometió en realidad cambios. Sí. Esos cambios no los logramos ver durante su quinquenio, a excepción de la incorporación de los 8.470 educadores que elaborábamos en el programa Educo al régimen por ley de salario. Eso fue positivo para ustedes. Eso fue positivo porque cada año los maestros éramos despedidos y algunos recontratados al iniciar el siguiente año.
¿verdad? Esa era una situación de zozobra que vivían los educadores, teniendo plena conciencia que podían perder el empleo de la noche a la mañana y por decisiones muchas veces injustas y sin nada que los amparara, sin ningún respaldo legal. Entonces creamos el sindicato y este sindicato logró negociar, logró gestionar, logró persuadir incluso a organizaciones como la USAID que lo importante para mejorar la educación pública era incorporar a estos maestros al régimen por ley de salario. Entonces, a pesar de que todos los diputados de la Asamblea Legislativa presentes dieron sus votos para hacer ese cambio, nosotros reconocemos también que no hubiese sido posible si no hubiese llegado el gobierno del FMLN al poder, ¿verdad? Y eso lo reconocemos. Esa contratación en términos educativos, en términos, digamos, del servicio, la calidad de la enseñanza que reciben nuestros niños y jóvenes, ¿qué beneficios tuvo? ¿Cómo se mide ese beneficio también? Bueno, lo que ocurre es que en esa época, estoy hablando de hasta 2010, del 92 al 2010, tuvimos un programa Educo que sirvió para intereses partidarios. En esas plazas generalmente se contrataban a maestros afines al partido en el gobierno, como ocurre hoy, ¿verdad? La diferencia hoy es que los que se contratan son por ley de salario, porque el control de las instituciones que contratan la tiene el partido en el gobierno. Pues en aquel momento Educo funcionaba de esa manera, pero se convirtió en una bolsa de corrupción y ya insostenible, en el sentido que las modalidades educativas que se llamaban ACES, que solo estaban formadas por padres de familia, llegó un momento en que vendían plazas, contrataban a los familiares, a los amigos, contrataban maestros de inglés, por ejemplo, para impartir clases de matemáticas. Tenían un desorden, ¿verdad? Y además de este desorden administrativo, que también estaba muy pegado al tema de la corrupción, aparecía también el manejo de los fondos de la escuela. Cada modalidad, cada grupito de padres de familia administraba el presupuesto del centro escolar, de manera que se gastaban el presupuesto y a la escuela casi no llegaba nada. Esa era, creo que oímos muchas quejas de esas. Entonces hubo mucho acoso sexual a las maestras a cambio de firmarles el contrato. Era una cosa que ya no se podía sostener, ¿verdad? Entonces eso causó mucho agravio a la calidad educativa. Ahora ya todos estos maestros incorporados al régimen por ley de salario, gozamos ya de los mismos derechos y privilegios y también obligaciones de los que gozan los demás maestros que ya estaban contratados por ley de salario. Nuestra posición en ese momento era que deberíamos garantizar el artículo 2 de la Constitución, que establece la igualdad de derechos. Todos los salvadoreños somos iguales ante la ley, entonces ¿por qué unos vamos a ser contratados para un año y otros para tiempo indefinido? Entonces era una de las críticas que hacíamos y gracias a Dios logramos como superar ese impasse. No quiere decir que con ello logramos resolver los problemas educativos, ¿verdad? Sobre todo de la calidad, como usted muy bien lo plantea. Yo tengo una inquietud en respecto a los últimos 5 años. Yo conozco, porque he visto pues su trabajo, al ministro Carlos Canjura mucho antes de que fuera ministro, ¿no? Yo como periodista lo conocí cuando él impulsaba este programa de Jóvenes Talentos, que ha sido muy exitoso, es muy importante para la cosecha de jóvenes con un alto coeficiente intelectual. Y tengo que decirlo que se me generó una expectativa bastante alta también cuando lo vi llegar como ministro de Educación, un profesor de carrera, entendería yo. Ahora, si nos podemos concentrar en los últimos 5 años en la gestión del ministro Carlos Canjura, ¿pesan más los aciertos o los desaciertos, o por dónde cree usted que se puede tal vez ejemplarizar mejor, de esa forma, tener un mejor ejemplo de cómo ha sido su gestión? Sí, yo empezaría por señalar algunos aciertos durante la gestión del ingeniero Carlos Canjura Linares. Es el caso, por ejemplo, del apoyo decidido a las matemáticas, ¿verdad? Entender que él ha tenido, digamos, mucha experiencia en ese campo,
También al mismo tiempo nosotros señalamos que no es lo mismo atender jóvenes, talentos, niños, niñas, hijos de familias de clase media, de familias organizadas, a atender jóvenes como los que atendemos los profesores normales en la escuela pública. Por supuesto. Se trata de jóvenes que vienen de familias desintegradas, de jóvenes en riesgo. Jóvenes en riesgo, situaciones muy complicadas. Muy complicadas. Entonces, estamos obligados a tener éxito incluso en esas condiciones adversas, pero señalamos como éxito el que se le haya dado atención a las matemáticas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo señalamos la debilidad de que los seres humanos no solo necesitamos aprender matemáticas. Entonces, al igual que se le ha dado importancia a las matemáticas, debió darse la importancia a las demás ramas del saber, ¿verdad? Las demás disciplinas. En ese sentido, pues, igual destacamos como logro. El otro logro al final del ingeniero Canjura es haber logrado mantener los programas sociales, los paquetes escolares, haber subido incluso el programa de alimentación escolar de básica a media, porque sí, ahora los estudiantes de bachillerato también tienen su refrigerio escolar, pero al mismo tiempo señalamos las otras debilidades, que lo que ocurrió es que para subir el programa de alimento a bachillerato tuvo que reducir los días de alimento en educación básica. Entonces se recortó el programa, entonces ahora el programa es menos, pero es ampliado hasta bachillerato. Hoy únicamente en el año los estudiantes tienen refrigerio unos 90 días y eso, de los 200 días lectivos. Eso es bien importante, digamos, en el contexto de, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Los sonados casos de corrupción que hemos tenido recientemente, porque evidentemente quiere decir que el dinero no está llegando donde debería llegar, si es que ha tenido el ministerio que hacer ese tipo de recortes. Quiero que conversemos un poco sobre, digamos, el manejo transparente de las finanzas del Ministerio de Educación y además también de, digamos, la situación laboral, pero le pido que lo hagamos luego de un breve corte comercial que tenemos que hacer en este momento y enseguida volvemos con eso y además con algunas preguntas que nos llegan de salvadoreños que nos están viendo desde fuera. Acompáñenos por favor, amigos y amigas internautas, esto es El Salvador Today, ya regresamos. Sí, yo me acuerdo, yo en... Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online.
Qué bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador Today. Estamos conversando con Francisco Celada, representante de Cimeduco. Francisco, si me permite, quiero iniciar este bloque. Tenemos varias cosas pendientes y poco tiempo en realidad, pero tenemos alguna participación de los salvadoreños, nuestros compatriotas que están fuera de nuestras fronteras. Desde San Francisco nos dice Roberto Mesa: los gobiernos no quieren educar al pueblo porque esa es la fórmula para que el pueblo siga dormido. Yo creo que es una reflexión muy importante que algunos olvidamos. Desde Minnesota, Patricia Guevara: espero que los sindicatos no velen solo por sus intereses y busquen que la educación de El Salvador sea de mejor calidad y llegue a los más pobres. Desde Houston, Norberto Delgado dice: todos los gobiernos están en deuda histórica. Nuestra educación está 20 o 30 años atrasada con respecto a países como Costa Rica y no digamos con los europeos. Hay dos puntos que llaman la atención aquí en particular. Uno es, sí, digamos, el nivel de calidad. O sea, creo que uno con leer un poco medios internacionales se puede dar cuenta que en el mundo entero hay un movimiento, una especie de corriente de avanzada en el tema educativo que, digamos, busca más promover las competencias, las capacidades que se forman en el estudiante, que simplemente hacerlo memorizar fechas, postulados, fórmulas, ese tipo de cosas. ¿Cree usted que está dentro del ámbito de gestión de un sindicato también ir velando un poco por la modernización de lo que sus trabajadores, de lo que sus miembros hacen de cara a los estudiantes? Sí, es que en realidad lo que ocurre es que, para responder a la segunda opinión, en el caso de nosotros, los sindicatos de educación, que nos hemos aglutinado para defender la educación pública, o sea, no lo hemos hecho por intereses particulares. Aquí se trata de una oleada de privatización de la educación pública. Se trata de que los gobiernos han abandonado el sistema educativo público, han saqueado la educación pública, han vaciado el sistema educativo, y esto obviamente lo que permite es un fortalecimiento de la educación privada. Tan es así que muchos salvadoreños han matriculado a sus hijos en colegios privados, pero no en la escuela pública. Entonces la lucha nuestra es porque la escuela pública sea competitiva, que los estudiantes egresados de las escuelas públicas tengan un estándar de calidad competitivo. En ese sentido, sí estamos de acuerdo también con la primera opinión y la tercera, en el sentido de que los gobiernos se desatienden de la educación pública, y lo hemos visto acá, no así en otros países en donde la apuesta es por mejorar la calidad de los servicios educativos públicos, y estos países han desarrollado. Ahí tenemos el ejemplo de Singapur, de Finlandia, para no mencionar otros, ¿verdad? Pero lo han hecho, o sea, el desarrollo, el progreso de estos países se ha hecho a través del apoyo decidido a la educación. En el caso de nosotros, estamos muy retrasados, y el problema es que cada día estamos más retrasados. Por ejemplo, nosotros hacemos una comparación de los presupuestos que se han invertido en el sistema educativo público de este país, y no hemos encontrado una línea que nos diga a nosotros que aquí hay una política de inversión pública en el sistema educativo. Por ejemplo, en la época del doctor Calderón Sol, la inversión fue de 3.2% del PIB, pero después cayó al 2.7%, después subió al 2.8%, después bajó al 2.6%, y así ha venido en esos vaivenes de inversión que dependen de la voluntad de un gobierno, hasta hoy que estamos en un 3.5% del PIB. Pero esta inversión resulta ser ínfima para la gran cantidad de obligaciones que debe cumplir el sistema educativo con esos pocos recursos. Le digo porque, por ejemplo, acabamos de estar hablando del tema de los alimentos. Correcto. O sea, no es posible hacer más con lo mismo. Entonces usted puede hacer más, pero de menor calidad, con los mismos recursos. Es lo que ha estado pasando. Para que los alumnos tengan sus paquetes escolares, tengan zapatos, uniformes, útiles, el gobierno lo que ha hecho es saquear la escuela para apartar esos recursos y
e invertirlos en paquetes educativos que luego se los entrega a los estudiantes. Por ejemplo, un centro educativo que hasta 2010 recibía $10,000 de presupuesto para funcionar en todo el año, ahora está recibiendo $1,500 para funcionar en todo el año. ¿Qué? Y este dinero se le entrega al centro escolar a cuentagotas. Entonces no se puede gestionar la escuela pública sin el apoyo de los maestros. Los maestros y las comunidades son las que están apoyando la escuela, haciendo actividades como rifas, excursiones por parte de los padres de familia, los maestros de su pequeño salario comprando material didáctico para que la escuela funcione, haciendo colectas para pagar el recibo de la luz, del agua potable, para reparar los muebles, etcétera. Esto plantea, digamos, como abrir un hoyo para tapar otro, ¿no? Ese tipo de exactamente, eso es lo que ha estado pasando. Y en ese sentido, ¿cuáles han sido las demandas que ustedes como sindicato han sostenido en este tiempo? ¿Vieron este fenómeno desde el principio? Es decir, ¿siempre fue así? ¿Siempre se retiró, digamos, dinero del apoyo, del funcionamiento de una escuela para estos programas? No siempre ha sido así. Incluso en los últimos gobiernos de Arena se recibían 2 bonos que ahora no se reciben por parte de la escuela pública. Y era un bono para capacitación docente. Sí. Los colectivos de maestros se reunían y identificaban sus debilidades y contrataban expertos en esas áreas. Había un bono también para mejorar el programa de alimentos, para comprar aderezos y todo eso. Incluso de ahí mismo se podía pagar cocinera. Ahora no se puede pagar cocinera, no se puede comprar gas, no se puede mejorar el refrigerio. Sigue siendo arroz, frijoles, aceite. O sea, no se puede mejorar porque no hay un apoyo del gobierno para reforzar ese programa de alimentos, que antes sí lo había. Entonces hemos ido desmejorando. Aquí no se trata ahora tan así como que abrir un hoyo y cerrar otro, sino que aquí más bien se abren 2 hoyos y se cierra uno. Vamos en una situación como cuesta arriba, ¿verdad? Porque las bibliotecas escolares, por ejemplo, se han desarticulado y se ha prometido llevar tecnología en sustitución de las bibliotecas escolares, cosa que no ha funcionado porque nosotros conocemos los ejemplos. Hay escuelas que han recibido computadoras portátiles desechables, al día siguiente se las han hurtado porque no pueden pagar vigilantes, porque no tienen muro perimetral. Algunas otras que han recibido computadoras pero no tienen ni siquiera energía eléctrica, menos internet, y así menos internet, y mucho menos un especialista que enseñe el tema de la informática a los alumnos. Entonces es una cosa muy complicada. Por lo tanto, nosotros creemos que el Ministerio de Educación debe recibir al menos el 6% del PIB, y a eso le estamos apostando, aparte de los temas de infraestructura. Hay estudios que nos dicen que para levantar toda la infraestructura de los sistemas de los centros educativos públicos, que son 5.167 en todo el país, se requieren $800 millones, y no se ha estado atendiendo también ese fenómeno. Hay escuelas que se están cayendo, centros educativos con techos rotos, con servicios sanitarios en deplorables condiciones, y no se ha atendido esa parte. Entonces esas son como parte de los retos, pero los retos más grandes son transformar el sistema educativo. El que tenemos ahorita es muy arcaico, habrá que crear nueva currícula, habrá que aperturar nuevas escuelas de formación docente. Hay que regular la carrera de los profesores. En este momento hay más de 40,000 docentes desempleados. Los maestros que si se les respeta el curso normal, los requisitos que establece la ley de la carrera docente en su artículo 18, estarían ingresando al sistema educativo profesores que se graduaron hace 22 años, hace 24 años, cuando estos maestros al ingresar ya se les olvidó los aprendizajes, están desactualizados en muchos casos, que se dedicaron a otro tipo de actividades productivas, menos a la docencia, pero por la antigüedad pueden obtener una plaza si se respeta el proceso de contratación formal, ¿verdad?
Entonces le estamos haciendo un gran daño a la educación pública, ¿verdad? Entonces ahí pasa porque revisemos y regulemos, digamos, la formación de docentes, las promociones de docentes. Los que más abundan son profesores de sociales y de parvularia ahora. ¿Hay, digamos, alguna posibilidad, por decirlo así, de que esta transformación que requiere el sistema educativo en general se pueda lograr en 5 años, o es necesario más tiempo? Bueno, yo por ejemplo soy miembro propietario, consejero del Consejo Nacional de Educación en el CONED, y desde allí hemos elaborado entre varias organizaciones, incluyendo instituciones de renombre internacionales, como la UNESCO, la UNICEF, la AID y la USAID. Muchos estamos participando en ese espacio, pero se ha elaborado un documento que se llama El Salvador Educado, y desde el año 2017 ese documento proponía invertir en educación 1.200 millones adicionales al presupuesto que ya se tenía, para en 10 años lograr una meta del 6% aproximadamente, con una inversión de 12.567 millones de dólares en educación, y por el momento no tenemos ni siquiera $1 millón para el sistema educativo. Entonces todo ciudadano puede hacer como la comparación entre el presupuesto que recibe, por ejemplo, el sistema judicial, que es el 6%. Usted va a un pueblo y solo encuentra un juzgado, un juez, una secretaria, pero reciben el 6% del presupuesto. Va a un pueblo, usted encuentra muchas escuelas, con muchos alumnos y con muchos profesores. Y entonces, ¿cómo es posible que un ministerio más pequeño reciba el 6% y otro ministerio grande como educación reciba la mitad, reciba el 3%? Sí. Entonces, por simple lógica, nosotros decimos, obviamente, este ministerio va a estar patinando en esta situación de precariedad mientras no se atienda el tema de la inversión. En el sistema de justicia sabemos que hay un tema de salarios y de gastos suntuosos que no se ha atendido correctamente por décadas. Hay otro tema que también es importante y necesitamos ir, digamos, saltando también de un tema a otro por el tiempo, y es el tema de la seguridad, ¿no? Creo que cualquier persona que sea amigo, compañero, conocido de un maestro conoce o sabe de las historias, de las amenazas, de los riesgos sobre los que algunos maestros tienen que enseñar, los problemas, digamos, que tienen que sortear a veces simplemente para poder llegar a la escuela, o simplemente para mantenerse con vida a veces, digamos que es lo más básico, obviamente. ¿En qué situación estamos? Si nos puede también regalar un panorama más general, cómo ha funcionado este tal programa de la escuela segura, la vigilancia, las zonas que se pretendía crear también de corredores seguros entre las escuelas y algunas comunidades, todo eso, ¿en qué nivel se encuentra? Bueno, nosotros proponíamos al inicio de la gestión del profesor Sánchez Serén, que creíamos que nos iba a comprender porque también es profesor, pero al final no fue así. Proponíamos nosotros el que se establecieran como zonas de seguridad y sí, en los entornos de los centros educativos. Sí. En el momento que los estudiantes se desplazan a la escuela y cuando salen de los centros educativos. Sin embargo, no nos escucharon, y lo que hicieron fue continuar con el programa de escuela segura, que para los educadores y para los estudiantes esas son las escuelas más inseguras. ¿Por qué? Tenemos casos en donde hay abuso incluso de las autoridades dentro de las instituciones en contra de alumnos y alumnas. Entonces no se nos escuchó. Entonces la cosa sigue más complicada ahora, porque el control territorial en la mayoría de comunidades está en manos de grupos criminales. No lo tiene el Estado. El Estado no controla los territorios. Entonces para los maestros es muy complicado incluso el presentarnos a trabajar en esas condiciones, porque por ejemplo en la zona sur de la capital nosotros tenemos entendido que alrededor del 70% de los educadores tienen que pagar para que les permitan trabajar.
en esas comunidades, y pagan cantidades que para nosotros son bastantes, que van desde los 25 hasta los $75 mensuales. Sí, no, eso es entonces la alimentación de una semana para la gran mayoría. Por aquí. supuesto, entonces el salario se nos hace más pequeño, por el tema también de la inseguridad. Aparte que muchos maestros padecemos de muchas enfermedades producto de lo mismo, del estrés, del estrés, la preocupación, las amenazas que reciben los compañeros en los centros educativos. Luego se incapacita, van a parar al IPN, de ahí se tiene que destinar recursos para atender sus problemas de salud, se dejan sin clase a los estudiantes. En las comunidades es un solo problema. Por eso es que el tema de seguridad es vital. Deberíamos atenderlo a la mayor brevedad. ¿Qué perfil esperarían ustedes del próximo ministro de Educación? ¿Ya les dijeron o tienen alguna noción de quién podría ser? Bueno, nosotros... Si va a ser ministro o ministra para el caso. Bueno, en la última información que teníamos nosotros hasta la semana pasada es que de los aspirantes a ministro de Educación habían 3 currículos que podían cumplir más bien 3 perfiles que podían cumplir con los requisitos que, digamos, establecidos por el presidente electo. Sí. Entre ellos una mujer, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos enteramos de esa situación y alguno de ellos nos ha buscado y nosotros le hemos endosado el respaldo como sindicatos aglutinados en la Intergremial de Trabajadores de la Educación. Y se trata del analista político y firmante de los acuerdos de paz, el señor Roberto Cañas. Con él hemos platicado bastante y coincidimos con una visión de transformación del sistema educativo propuesto desde la base del sistema, porque en este momento histórico nosotros creemos que lo menos que podemos hacer es tomarle la palabra al señor presidente electo, en el sentido que ha dicho que va a gobernar con el pueblo. Y en ese sentido hemos logrado nosotros buscar consenso entre las gremiales para respaldar a este profesional. Nosotros creemos que tiene las credenciales para dirigir la cartera de Estado en el tema de educación, y creemos que es una persona que tiene también una formación política que no la hemos tenido por años. Aquí hay fenómenos importantes. Primero, sí, que como trabajadores jamás se nos ha tomado en cuenta, jamás se nos ha dado la oportunidad ni siquiera de opinar por un ministro. En cambio, en este momento sí se nos ha pedido por lo menos que propongamos. Entonces nosotros con proponer no nos vamos a quedar pobres, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las credenciales que han visto en don Roberto, una persona que nos acompaña aquí muy seguido y sin duda que merece todo nuestro respeto como profesional, como analista? ¿Cuáles son credenciales específicamente que ustedes han visto en él para poder, digamos, nombrarlo al frente de esta cartera, que es de las más importantes? Sí, él tiene en efecto una maestría de una universidad de Costa Rica, es catedrático universitario, ha trabajado en temas de investigación, ha elaborado libros, ha escrito muchos editoriales, ha apoyado proyectos de programas sociales muy importantes y un vasto currículum, pero más que su hoja de vida, nosotros compartimos con él la visión de transformación que necesita el sistema educativo público. Y allí sí es como para nosotros punto de honor, ¿verdad? Porque a nosotros no tanto nos interesa la persona que llegue a dirigir el ministerio, sino qué va a hacer desde allí, ¿verdad? Que es lo que otros no han hecho. ¿Cree usted que se trata de una persona de principios y de carácter, del carácter necesario, digamos, para resistir y empujar, digamos, iniciativas que van o que escapan, pues, que no son únicamente iniciativas de carácter político? En efecto, nosotros sí creemos que es una de las cualidades más importantes que tiene el licenciado Roberto Cañas, y es por eso incluso que lo han marginado en los gobiernos del FMLN. Recordemos que él fue incluso firmante de los acuerdos de paz y sin embargo ha sido marginado
no ha tenido cargo dentro de los gobiernos del FMLN, es justamente por ese carácter que tiene, por esa decisión de hacer bien las cosas. Entonces en este país las cosas funcionan al revés. El funcionario que se deja manipular, a ese funcionario probablemente le den el cargo, porque aquí se reciben órdenes desde casa presidencial. Sí. Entonces nosotros aplaudimos lo que está pasando ahora, porque hoy es diferente. Ahora hemos visto los primeros nombramientos, ¿verdad? 4 mujeres, dentro de ellas la profesora Chichilco. Correcto. Que para nosotros merece nuestro aplauso, en el sentido que también a las lideresas y a los líderes de la base social se les está tomando en cuenta. Perfecto. Francisco, quiero agradecerle el tiempo que se ha tomado para estar con nosotros. Lastimosamente se nos acaba el espacio en el programa, aquí somos esclavos del tiempo lastimosamente, pero qué bueno que ha podido venir, y por supuesto que vamos a tratar de hacer el espacio más adelante para ver, bueno, ya cuando se disipe la nube, ¿ves? Ya cuando sepamos quiénes están en el cargo, poder evaluar también cómo progresa el sistema educativo. Gracias. Perfecto, gracias nuevamente por la invitación. Gracias por habernos acompañado. Amigos, amigas internautas, también gracias a ustedes, principalmente por habernos permitido llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de la magia del internet y sus diferentes dispositivos. Siempre es un placer que puedan escucharnos, atendernos y juntos ir dilucidando un poco hacia dónde va nuestro país. También queremos agradecer a los amigos de Noticias Menotti, Política Estéreo y Bitácora SB, que siempre nos acompañan en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.